capítulo 11, versos 13 y 14. Aleluya. Vamos a estar meditando en bastantes pasajes de la palabra para que podamos entender qué es lo que el Señor nos quiere hablar esta noche. Amén. Bendito Dios. Libro de Números, capítulo 11, versos 13 y 14. Gloria a Dios. ¿Todo lo tenemos? Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a meditar bajo el tema: el poder de Dios se perfecciona en medio de la debilidad. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su pueblo dice: Amén. ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado. Gloria a Dios, aleluya. Puede sentarse. Amén, amén. Vemos, amados hermanos, a través de la palabra del Señor, que muchos hombres, la mayoría, bueno, todos los que están inscritos en la palabra del Señor, han sido pasados por el proceso, han sido pasados por la debilidad. Yo meditaba en esta palabra y yo le decía al Señor: Señor, Moisés fue un hombre escogido por Dios para libertar al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel se rebeló, ¿verdad?, contra Dios, contra Jehová. Y habla la palabra del Señor que el pueblo le pedía carne a Moisés: danos carne. Moisés estaba atravesando un momento donde él sentía que tenía una gran carga. Y por eso es que él le declara y le dice: ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo que lloran a mí diciendo: danos carne? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Me es pesado, le dice Moisés. El Moisés expone su causa delante del Señor. La carga que Moisés tenía, amados hermanos, en el hombro, él sentía demasiada carga sobre él. Pero en medio de la debilidad del hombre y en medio de la debilidad de la mujer, el poder de Dios se perfecciona. Por eso es que cuando nosotros estemos atravesando por un problema y lo sintamos débiles, digámosle al Señor: gracias, porque me estás pasando en este proceso, porque estoy sintiendo que no puedo yo seguir. Moisés estaba en esta situación. Él ya sentía una carga en su espalda, pero Dios le había dado el ministerio, se lo había entregado. Pero no solo se lo entregó y ya, sino que lo pasó por el proceso. Asimismo, nosotros, el pueblo de Dios, somos pasados por procesos en nuestra vida, por las cuales unos se quedan y otros avanzamos. Sí, amén. Moisés llegó al límite de sus fuerzas, y ahí es donde Dios lleva al ser humano, lleva a la mujer, lleva al hombre al límite de la fuerza, de la capacidad física, porque usted y yo tenemos un límite. Cuando nosotros llegamos al límite, empieza Dios a trabajar, empieza Dios a moldear el carácter de aquella persona. Recuerde que cuando Jehová llamó a Moisés, él le dijo:
soy tartamudo, no puedo hablar. Yo no soy capaz de hacer lo que me estás pidiendo. Pero el Señor le dice, si yo estoy contigo. Entonces, desde el principio Moisés comenzó a decir, no, es mucho. Pero más sin embargo, se metió al proceso. Dios lo metió al proceso. Y está aquí en este punto donde Él le dice, me es pesado la carga que llevo. Gloria a Dios. Amados hermanos, nosotros no queremos pasar el proceso. Nadie quiere pasar el proceso. Porque cuando usted pasa por el desierto se debilita. Hablando físicamente, si vamos a caminar al desierto, nos da sed, nos cansamos. La fuerza se los agota. En lo espiritual es igual. Haga cuenta y caso que vamos caminando, pero las fuerzas se agotan. La debilidad comienza a llegar en la vida. Las fuerzas comienzan a menguar. Y allí es donde Dios empieza a trabajar. Muchos no quieren seguir. Muchos en medio de la debilidad se quedan. No quieren pasar el proceso. Porque el Señor no le va a entregar a usted algo sin antes moldear su carácter. Sin antes transformar su vida. ¿Me está entendiendo? Moisés se cansa, pero el Señor está ahí. El Señor está ahí esforzándolo. Acuérdese que Moisés tenía una comunión con Dios. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 26. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Capítulo 26, verso 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vemos ahora, amados hermanos, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él también se sintió en un momento débil. Aquí el Señor le dice a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, dice la palabra. Meditaba yo, amados hermanos, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él también sintió debilidad. Sintió que sus fuerzas flaqueaban. ¿Por qué nuestro Señor, amados hermanos, antes de ser arrestado, dice que Él va y ora 3 veces al Señor? Y le dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y Él se fue. Pero habla la palabra del Señor, que cuando Él regresa, los halló durmiendo. Amados hermanos, la debilidad muchas veces te va a tocar vivirla tú solo. Solo tú y Dios. Porque es contigo que Dios quiere trabajar. En este momento nuestro Señor, Él estaba pasando el proceso Él solo. Él le dijo a los discípulos, orad para que no entréis en tentación.
Pero ellos dicen que se durmieron. Entonces vemos, amado hermano, que en los discípulos también había debilidad, porque se durmieron. Y dice que él luego viene y les dice: no han podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hay debilidad en la carne y en el espíritu. Cuando el Señor quiere un trato con aquella mujer y con aquel hombre, como se lo digo, vamos a ser pasados por procesos difíciles en nuestra vida, que al momento que los estés pasando no vas a entender. Después que hayas pasado el desierto, entonces sí vas a decir: vale la pena. Porque allí es, en la debilidad. Por eso es el tema. El poder de Dios se perfecciona en medio de la debilidad de cada uno de nosotros. Si estos hombres, amados hermanos, fueron pasados por procesos difíciles, donde fue moldeado su carácter, nuestro Señor Jesucristo sintió también debilidad. Dice que su espíritu se estremeció y dijo: estoy angustiado hasta la muerte. Pero no era porque él iba a morir, no, era porque lo que a él le venía no era fácil. No eran los latigazos que le iban a dar, no, era que tenía que llevar el pecado de todos nosotros sobre sus hombros. Era que a la hora que él estuviera allá en la cruz, crucificado, el Padre ya no lo iba a voltear a ver. ¿Por qué? No era porque lo despreciaba, no, porque era porque él tenía los pecados de nosotros. Por eso es que él declara y le dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Son momentos. Yo le decía al Señor: Señor, ¿qué tú quieres que se hable a tu pueblo, Padre? ¿Qué quieres hablar a mi vida? Porque lo que predicamos primero el Señor nos habla a nosotros y se comparte esto. Porque el pueblo del Señor no le gusta pasar momentos difíciles. Quiere que en la vida todo le vaya bien. Por solo ser hijo de Dios, usted como que no quiere pasar por momentos difíciles, no quiere tener debilidad. Pero déjame decirte que si nosotros no pasamos por el proceso, el Señor no nos va a dar nada. Porque tenemos que ser transformados y moldeados para nuestro Señor Jesucristo. Vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 4. Vamos a meditar, amados hermanos, en ejemplos a través de la palabra de hombres que pasaron momentos difíciles, pero que al final recibieron su recompensa. Marcos capítulo 4, verso 38. Vamos a ver, amados, son pasajes muy conocidos, pero que tienen una gran enseñanza para todos nosotros. Dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Fue cuando la tempestad se levantó en el mar. ¿Usted cree que nuestro Señor Jesucristo no sabía lo que iba a acontecer? Claro que sí. Pero Él estaba moldeando a los discípulos, estaba formando su carácter, estaba formando su fe. Dice que se levantó la tempestad, pero el maestro estaba durmiendo. Y dice que los discípulos les dio miedo. Y dice que llegó donde el maestro y le dijo: no tienes cuidado que perecemos.
Y él dice que se levantó y reprendió el mar. Y le dijo, calla y enmudece. Y dice la palabra que se hizo gran bonanza. Él sabía lo que iba a pasar. Pero el Señor, amados hermanos, quiere que los discípulos vean más allá de lo que sus ojos ven. Ellos miraban el mar encima, el mar enojado. Pero el Señor quería que ellos vieran a través de la fe. Y habla la palabra del Señor que Él les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Porque no había fe en ellos. Vemos, amados hermanos, que los discípulos fueron también pasados por el proceso. Ahora vaya conmigo más adelantito, Marcos 9. Le estoy mostrando ejemplos a través de la palabra cómo el Señor perfecciona su poder a través de la debilidad de cada uno de ellos. 9, 17, 18. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Otra demostración que el Señor les hace ver a los discípulos. Dice la palabra que Él los deja solos a los discípulos. Que los discípulos traten con ese mal espíritu, ¿verdad? Y habla la palabra del Señor que los discípulos trataron de hacer, ¿verdad?, de libertar a aquel joven, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque no estaban preparados, porque apenas estaban en el proceso, porque apenas estaban ellos conociendo el poder de Dios. Ellos estaban a la par del maestro, que era el que los estaba instruyendo al ministerio. Acuérdese que los discípulos pasaban todo el tiempo con el Señor. Ellos miraban, pero ¿quién hacía los milagros? Era el Señor. ¿Quién era que sanaba los enfermos? Era nuestro Señor. Ellos solo observaban. Allí el Señor comenzó a trabajar con ellos y les dice, los deja a ver qué pasa. Pero habla la palabra del Señor que ellos no pudieron. Y dice que Él llegó y dice que le dice, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le tomas le sacude. Y tus discípulos, y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. Y Él respondió y les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Les dice, ¿hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo. Y Él obró, hizo el milagro, sanó al muchacho. Pero habla la palabra más abajo, que dice que los discípulos le dijeron aparte. Pero Jesús tomándole, en el verso 27, pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y le levantó. Y cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle afuera? ¿Por qué? Porque ellos a lo mejor hacían lo mismo que el maestro hacía. A lo mejor le pusieron manos, a lo mejor oraban. Pero acuérdese que aquí había una multitud. Entonces ahí había gente que no creía. No creía que los discípulos pudieran hacer eso. Y peor aún, ellos no estaban capacitados todavía para hacer esto. Y el Señor les dice, este género
con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Eran dos cosas que a los discípulos le hacía falta en ese momento: la oración y el ayuno. Acuérdese que cuando los discípulos andaban con el Señor, no ayunaron. Ellos comenzaron a formar su vida espiritual hasta que nuestro Señor fue quitado de ellos. Ellos comenzaron, ¿verdad? Ya, porque ellos ya habían sido instruidos antes. Pero cuando nuestro Señor estaba con ellos, ellos no ayunaron. Sí oraban, pero hacía falta algo. Entonces, a través de la palabra vamos viendo, amado hermano, cómo estos hombres fueron formados a través de la debilidad que en ellos había. Amén. Gloria a Dios. Preguntaba yo al Señor y le decía: Señor, ¿se puede perder, amados hermanos? ¿Podemos sentir debilidad espiritual nosotros también cuando estamos en pecado? Cuando nuestra vida, acuérdese que la palabra del Señor dice que el que practica el pecado se vuelve esclavo del pecado. ¿Podemos nosotros tener debilidad espiritual en nuestra vida cuando practicamos el pecado? Si lo vamos a Jueces, capítulo 16, verso 17, le estoy hablando de Sansón. Sí, amén. La palabra del Señor habla que este joven fue dado por promesa a sus padres. Su mamá era estéril. Y habla la palabra del Señor. Jueces capítulo 13, verso 5, que donde el ángel le dice a la mamá de Sansón cómo tiene que criar a su hijo. Le dice: no pasará navaja sobre su cabeza, porque será un nazareno. No beberá vino ni sidra, ni comerá cosa inmunda. Entonces, Sansón tenía el respaldo de Dios en su fuerza. Todos conocemos, creo que todos hemos leído el libro de Jueces. Habla la palabra del Señor que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó? Pecó, le falló a Dios, desobedeció. Sansón, rompió el pacto que había, donde él sabía que él no podía mezclarse con las mujeres de los filisteos. Y habla la palabra del Señor que él cayó con Dalila. Y habla la palabra del Señor que Dalila comenzó, ¿verdad?, a seducirlo, a modo de sacarle la verdad, y hasta que lo logró. Y le dijo: aquí está mi debilidad, que no debe de pasar navaja sobre mi cabeza. Entonces pecó, y allí debilidad espiritual a través del pecado, de la desobediencia. Así es que si estamos pasando debilidad espiritual, escudriñemos nuestros caminos, porque si es debilidad espiritual donde el poder de Dios se va a manifestar en nuestra vida, gloria a Dios. Pero si estamos pasando debilidad espiritual porque hay pecado, es mejor que lo reafirmemos, porque estamos mal. Ahí sí no vamos a recibir. La debilidad espiritual llega cuando Dios quiere trabajar en la vida de aquel hombre. Pero también llega cuando aquella mujer y aquel hombre está en pecado. Comienza a bajar, comienza a sentir la debilidad. Tenemos muchos ejemplos, amados hermanos. En 2 de Samuel, capítulo 17, verso 24, habla de Goliat. Habla del pueblo de Israel.
Dice que el pueblo estaba acobardado contra aquel gigante. ¿Pero por qué? Porque lo miraban grande en sus ojos físicos. Miraban que no podían contra aquel gigante, lo miraban demasiado grande. Pero Dios tuvo que usar un joven y le dio la victoria. Entonces, a través de la palabra nosotros vemos, amados hermanos, que en nuestra vida es necesario pasar debilidad espiritual, pero no por el pecado, sino que porque Dios tenga un trato con cada uno de nosotros. Porque allí es donde el poder se perfecciona en nuestra vida, no en medio del pecado. Porque en el pecado nunca vamos a experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es el poder de Dios en nuestra vida? ¿Hasta dónde puede llegar el poder de Dios en nuestra vida? Ya le expliqué la debilidad, ahora el poder. ¿Qué significa el poder de Dios en nuestra vida? ¿Hasta dónde es capaz de llevarnos el poder de Dios en nuestra vida? Gloria al Señor, aleluya. Poder de Dios. Es más poderoso, amado hermano, que nuestras fuerzas físicas. Por eso el tema. Porque donde sus fuerzas dicen, ya no puedo, ahí está el poder de Dios. Si no ve, amados hermanos, cuántas hemos pasado por proceso. Yo no sé, pero tal vez usted esté pasando ahorita uno. Pero más sin embargo aquí está. No en su fuerza, no, sino en el poder de Dios. Porque Él es el que los mueve a nosotros. Cuando nosotros no queremos buscar de Dios, hay algo que a nosotros nos dice, levántate, ora, busca de Dios. Es tiempo que te levantes, es tiempo que te esforces a seguir adelante. Yo creo que todos hemos experimentado el poder de Dios en nuestra vida. Gloria a Dios, todos lo hemos experimentado. Todos los que hemos recibido a Cristo hemos experimentado el poder de Dios. Bendito Dios, aleluya. En medio de la debilidad nosotros estamos en pie, pero es que no somos nosotros, es el poder de Dios que nos mueve, los impulsa a buscarle. Bendito sea el nombre del Señor. Denle un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Vaya conmigo a Hechos. Capítulo 4, verso 33. Vemos aquí, amados hermanos, la vida ya de los discípulos. La diferencia que hay ahora en la vida de ellos. 4:33. Alabado sea el nombre del Señor. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Oiga bien, el gran poder que había ya en los apóstoles. Ellos ya habían sido pasados por el proceso. Ahora ellos estaban ya experimentando el poder de Dios en sus vidas. El libro de los Hechos, amado hermano, habla de cómo los discípulos sufrieron por predicar el evangelio. Amén. Tenemos, amados hermanos, mucha enseñanza en este libro donde los discípulos sufrieron por la causa de Cristo, pero a ellos no les importaba. Dice que ellos se alegraban por ser tenidos dignos de sufrir afrenta por causa de Cristo. Eso es lo que hace el poder de Dios en la vida de las personas. Los discípulos, amados hermanos, ellos ya habían experimentado, ellos ya tenían el poder del Espíritu Santo. Acuérdense que en Hechos capítulo 2 dice que ellos recibieron
la llenadura del Espíritu Santo. Ellos ahí recibieron el poder. Gloria a Dios. El poder. Y dice que ellos comenzaron a moverse en el poder. Comenzaron a predicar con autoridad. Comenzaron a sanar los enfermos con autoridad. Y comenzaron a hablar la palabra del Señor con autoridad como Él se los daba. Aunque sufrían afrentas. Pero eso es lo que hace el poder de Dios en nuestra vida. El poder de Dios es el que te capacita a ti a seguir adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Hechos capítulo 19. Vamos más adelantito. Le estoy dando citas bíblicas para que nosotros veamos, amado hermano, a través de la palabra, los ejemplos que nos dan. Hechos capítulo 19, versos 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Bien, imagínense. Eso es el poder de Dios, no es el hombre. Cuando una iglesia comienza a experimentar milagros es porque está llena del poder de Dios. Cuando una iglesia comienza a experimentar lo sobrenatural es porque está el poder de Dios ahí. Y no dudamos, amado hermano, que aquí vamos a ver milagros. Eso lo venimos creyendo nosotros. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios vivo. Porque servimos a un Dios poderoso. El mismo Dios que estamos leyendo aquí es el mismo Dios que nosotros servimos. Lo que pasa es que nosotros no queremos someter nuestra vida a Él. No queremos pagar el precio. No queremos pasar por la debilidad. No queremos pasar por el proceso. Estos hombres lo pasaron y vieron la gloria de Dios. La iglesia fue formada con ese objetivo, para predicar la palabra del Señor con autoridad. Amén. Para que los enfermos sean sanados, para que los oprimidos sean libertados. Nosotros somos instruidos para eso. Por eso nosotros no debemos de decir: Señor, ay, no quiero pasar esta prueba. Dele gracias a Dios por la prueba que está pasando, porque el poder de Dios se va a perfeccionar ahí, en medio de la debilidad. Pero nosotros hacemos lo contrario. Nosotros comenzamos a decirle: Señor, ¿por qué yo estoy pasando esto? No, debemos de ver esa prueba de otro punto de vista. Eso es lo que el Señor me hacía sentir a través de este mensaje, que muchos están pasando la prueba, pero lejos de ver a través de la fe que después de pasar esto viene algo mejor, que el poder de Dios se va a manifestar. Lo que hacemos es que estamos renegándole al Señor, y Dios no quiere eso. Dios quiere que a través de la prueba le adores. Amén. Le sirvas. Que a través de la debilidad puedas levantar tu mano y decirle: gracias, Señor. Gracias por la prueba. Gracias por lo que estoy pasando, porque algo me vas a mostrar, algo me vas a dar. No los quiere así. Somos barro en manos del alfarero. Amén, amén, amén. Y si esa vasija no está como Él la quiere, Él la va a volver a formar, queramos o no. Él lo va a hacer. Cuando no queremos, lo que hacemos es que hacemos retrasar el propósito de Dios en nuestra vida. Retrasas la voluntad de Dios cuando nosotros los oponemos a la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 12. Mantenga la Biblia abierta y vamos viendo, amado hermano. 2 de Corintios capítulo 12.
12, verso 9 y 10. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabras del apóstol Pablo. Amén. Pablo, amados hermanos, aquí él está pasando un momento muy difícil. Si usted lee arriba, dice el aguijón en la carne. Pablo estaba pasando por un momento muy difícil, pero en el cual el Señor lo tenía ahí. Porque si leemos el capítulo 12, verso 1 dice, ciertamente no me conviene gloriarme. Oiga cómo empieza. Pero vendré a mis visiones, dice, y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sí, en el cuerpo, no lo sé, dice. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, está hablando de él. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Vuelve a decir que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, dice, sino en mis debilidades. Pablo dice, me gloriaré en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, dice, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza, dice, de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Luego dice, un mensajero de Satanás. Estaba enfermo, ¿verdad? Porque él mismo declara, dice, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, dice él, para que no me enaltezca sobremanera. O sea que él estaba pasando ese proceso para no enaltecerse, para que él no dijera yo, ¿verdad? No, él dice, para que yo no me gloríe. Entonces el Señor lo estaba pasando por ese proceso. Respecto, dice, a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ya él le había rogado al Señor 3 veces que lo quite de mí, y me ha dicho, que fue lo que leímos, bástate de mi gracia, que mi poder se perfecciona. Miren, el apóstol Pablo, un hombre que fue muy usado por Dios, pero también fue pasado por el proceso. Así es que nosotros, para ver la gloria de Dios, debemos de pasar el desierto. Si no pasamos el desierto, no hay gloria. No vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida. Si usted es una persona y dice, pues yo no tengo debilidades ni nada, preocúpese. Preocúpese. Pero si usted es una persona que está pasando momentos difíciles, alégrese, dele la gloria a Dios. Aleluya. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Es necesario estar débiles, muy necesario, para que el poder de Dios se perfeccione en nuestra vida.
Como le digo, yo oré mucho por este mensaje. Yo le decía al Señor, ¿qué, Señor? Amén. ¿Qué quieres que se hable a tu pueblo? Amén. Pero Él puso esto, Sí, amén. que hablar de la debilidad, que no nos andemos quejando, ay, que esto, no, hermano, porque a través de la palabra vemos que estos hombres vieron la mano de Dios, pero fueron pasados por el proceso. Así es que nosotros no somos diferentes a ellos. Nosotros, para ver la gloria de Dios, debemos de pasar el proceso. Debemos, y con gozo, con alegría. Estamos enfermos, hay que venir contentos, ¿verdad? Hay que gozarlos en medio del dolor. Yo le decía al Señor, porque tengo como unos 3 días de estar sufriendo un dolor, y yo le decía al Señor, quítame este dolor. Pero cuando leí esta palabra, yo decía, ciertamente, bástate de mi gracia, que mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Es necesario que yo pase eso, ¿verdad? Lo que no fuera justo es que yo me quedara contemplando el dolor, ¿verdad? Es necesario que pase eso para que yo pueda hablar y decir que hay un Cristo que sana, porque ya pasé una enfermedad y me la sanó. Entonces allí es donde el Señor, no podemos mostrar un Cristo de poder cuando nosotros no hemos experimentado el poder. No podemos nosotros hablar de un Cristo que liberta cuando nosotros no hemos sido libertados. Entonces eso es lo que el Señor quiere, que mostremos lo que nosotros ya hemos pasado, ¿verdad? Donde hemos visto la mano de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, la fe es puesta a prueba. A través de la palabra del Señor, nosotros podemos ver a grandes hombres y mujeres de fe, que en medio de la debilidad obtuvieron el milagro. Hay mucho de qué hablar. Yo puedo hablarle mucho a usted, darle muchos ejemplos a través de la palabra, del poder de Dios en nuestra vida. Pero es necesario que cada uno de nosotros pasemos el proceso que Dios, por donde Él nos quiera pasar, porque no todos vamos a pasar lo mismo. Hay unos van a pasar diferentes procesos, otros diferentes, porque depende de lo que Dios le quiera dar a cada uno de nosotros. Sí, porque somos el cuerpo de Cristo. No todos hacemos la misma cosa. No todos vamos a pasar por lo mismo. No. Es el trato de Dios con cada uno de nosotros. Aquí al apóstol Pablo le tocó pasar ese aguijón. Tal vez a Pedro no. Fue otro proceso. A Juan otro proceso. Pero todo fue para mostrar la gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos, amados hermanos, que la fe es puesta a prueba en cada uno de nosotros. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Siempre nosotros debemos, dice, de creer en Dios. Porque si no creemos en Él, entonces no le estamos agradando. Y en medio de la debilidad, la fe crece. O sea, que eso nos ayuda a nosotros a que la fe crezca, vaya creciendo. Que podamos ver a través de nuestros ojos espirituales, no carnales, porque lo que ve uno lo ve imposible. Pero a través de la fe nosotros podemos ver lo imposible hecho posible. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre que yo también estaba meditando en la palabra del Señor, donde también la fe fue puesta a prueba, fue en Juan el Bautista. Este hombre también dice que Elizabeth era estéril. Zacarías, ya los dos eran de avanzada edad.
capítulo 1. Y habla la palabra que el Señor le da la promesa. Y tiene a Juan. Y dice la palabra que le dice, será grande. Él preparará el camino para cuando nuestro Señor venía atrás de él, ¿verdad? Dice que él predicaba la palabra del Señor. Como el hermano Tito los habló ayer, ¿verdad? En el culto. Que era un hombre que predicaba la palabra de Dios con autoridad. Pero también llegó la debilidad en él. Fue pasado por el proceso. Porque dice que a causa de que él predicaba la palabra del Señor, la predicación de Juan el Bautista, Lucas capítulo 3, dice que él les decía, predicaba en el desierto, bautizaba. Dice que decía, yo lo bautizo en agua, pero atrás de mí viene uno que lo bautizará con fuego. Entonces, él preparó el camino. E incluso habla la palabra del Señor que él bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Dice que él vio los cielos abiertos y él mismo confesó con su boca, este es el Hijo de Dios, él es. Pero cuando estaba en la cárcel, que fue puesto preso por Herodes, porque le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Entonces, él predicaba así la palabra, porque estaba el Espíritu de Dios con él. Pero él fue metido a la cárcel. Y dice que un día llamó a sus discípulos y les dijo, vayan a preguntarle a Jesús si es él el que ha de venir o esperamos a otro. Entonces llegó la debilidad en la fe de él. Porque ¿por qué le manda a preguntar si es él? Si él mismo lo había bautizado. Si él mismo le dijo a los discípulos, allá va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después que está preso, encadenado, manda a 2 de sus discípulos a que les preguntaran. Y comienza el Señor a decirles a los discípulos que Juan había. Esto lo hallamos en Mateo 11:1. Si se quiere leerlo conmigo. Comienza nuestro Señor Jesucristo a decirle a los discípulos. Dice, capítulo 11, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Una pregunta. Y dice que Jesús le dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que os veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Imaginen. Entonces llegó la debilidad. Y un hombre usado por Dios, Juan el Bautista. Entonces, amados hermanos, a través de la palabra, yo me doy cuenta que estos hombres, para ver la gloria de Dios, tuvieron que pasar por procesos. Eso que a nosotros no los desmotive, lejos de eso los motive a seguir adelante. Como le digo, nosotros queremos ver la gloria de Dios, vamos a ser pasados por el horno de fuego, ¿verdad? Vamos a ser pasados, queramos o no, pero depende de usted y de mí la actitud que mostremos cuando estemos en el proceso. Si está pasando una enfermedad, glorifique a Dios. Algo el Señor quiere mostrar ahí. No le puedo decir es esto, esto y esto, porque no lo sé. Lo único que yo puedo decirle a través de la palabra
que algo el Señor le va a mostrar. Algo Él quiere mostrar. Si está pasando por problemas y usted dice que usted no sabe, pero Dios lo sabe. Si está pasando debilidad por medio de pecado, ahí sí preocúpese. Es mejor que se ponga cuentas con Dios. Porque ahí sí no es el poder de Dios, no se va a perfeccionar, al menos que usted se arrepienta y se ponga cuentas con Dios. Por eso le he mostrado de muchas formas la debilidad espiritual y la debilidad que causa el pecado cuando nosotros le fallamos a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Póngase de pie. Si tiene sueño, dígale a Dios que le quite el sueño, ¿verdad? Vamos a orarle al Señor, amados hermanos. Quiero que oremos unos minutos. Si usted está pasando, amados hermanos, por momentos difíciles, glorifique a Dios. Dígale gracias, Señor. Gracias por ese momento que me has hecho pasar. Por eso que ahora yo estoy pasando. O por eso que me vas a hacer pasar más allá. Porque acuérdense que estamos en las manos del alfarero. Y Él hace con nosotros como a Él le place. Padre, en esta hora, Dios mío, estamos delante de tu presencia, Padre. Gracias.